Muy bien, en este sexto webinar de los 7 planos vitales nos vamos a centrar en el chakra que está ubicado en el entrecejo. Es una tradición en Oriente considerar que hay como una especie de tercer ojo que tiene que ver con una manera de abordar la realidad que no es simplemente la visión de lo que se ve. También la realidad tiene diferentes capas de significado y nosotros podemos ir conectándonos con diferentes niveles o capas de significado a medida que vamos sacando los velos de nuestra mente, utilizando esa metáfora del antiguo Egipto. La diosa Isis era la diosa del conocimiento y de la verdad, y estaba cubierta por muchos velos, ¿no? Entonces el ser humano va sacando velos a la realidad. Uno de los velos es quizás la apariencia, quedarnos simplemente con lo que vemos a nivel superficial. Otro velo de la realidad pueden ser nuestros prejuicios. Otro velo de la realidad pueden ser esquemas en nuestra mente que surgieron de experiencias previas, que pueden ser negativas o que pueden ser extraordinarias, y que han generado como un sesgo en la interpretación de la experiencia. Entonces, cuando se repite algo similar a esa experiencia, como hay una memoria emotiva que está allí cargada de significado y sobre todo de emoción, una experiencia repetida puede hacernos caer en la tentación de pensar que la realidad se repite, lo cual, digamos, no es cierto porque cada momento en el universo es único e irrepetible. Entonces, conectarnos con el momento único e irrepetible, conectarnos con el aquí ahora, es mirar la realidad en su desnudez, mirar la realidad tal como se nos manifiesta, tal como se nos presenta en el aquí y ahora, sin los velos de nuestros juicios, sin los velos de nuestros prejuicios, nuestros esquemas previos, sin los velos de también nuestras expectativas, que muchas veces van sesgando el conocimiento de la realidad. Entonces, la realidad tiene muchos velos y nosotros no solamente tenemos nuestros ojos físicos para ver la realidad, también tenemos, por supuesto, una capacidad de análisis que es propia de nuestro cerebro, pero también tenemos un conocimiento que para la tradición oriental sobre todo es muy importante, que es el conocimiento de la intuición. En Occidente la palabra intuición ha generado mucha polémica a nivel filosófico, y a nivel psicológico no hay como mucha confianza en la intuición tampoco, porque sabemos que fácilmente podemos confundir intuición con proyección de temores, con alguna distorsión de la realidad a partir de sesgos que hay en nuestra mente, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una visión como positiva de la intuición que tiene que ver con escuchar a nuestro cuerpo, escuchar sobre todo qué sensaciones corporales se despiertan en determinadas experiencias. A veces hay información interesante allí. Por supuesto, no siempre esas sensaciones corporales van a ser portadoras de un mensaje claro. A veces simplemente es una sensación rara, confusa, que simplemente nos advierte que quizás la situación del momento no es como uno la esperaba o hay algo diferente a lo que uno esperaba. Por eso la intuición también tiene que complementarse con el análisis, ¿sí? Para no justamente confundir por ahí nuestros temores o nuestras expectativas que se mezclan con la intuición. Entonces este sexto chakra, el del entrecejo, tiene que ver con una visión clara, una visión que, como decíamos, necesariamente tiene que conectarse con la realidad, tiene que ir más allá de nuestros esquemas de pensamiento acerca de la realidad. No es lo mismo la realidad que nuestros juicios acerca de la realidad. Nuestros juicios pueden ser más o menos acertados,
Pero la realidad es simplemente la experiencia del aquí y del ahora. No puede estar en otro momento que en el presente. Lo real siempre está en el presente. Entonces, conectarnos con el aquí y ahora nos permite darnos cuenta de lo que está pasando, afuera, en el mundo material, y dentro, en nuestra mente. Mientras percibimos con los órganos de nuestros sentidos lo que ocurre fuera de la mente, nuestra mente va formulando juicios, interpretaciones. Entonces podemos darnos cuenta, esa capacidad de darnos cuenta es uno de los máximos logros evolutivos de nuestra especie, que se llama metacognición. Algunas veces se cree que el pensamiento es la habilidad más elevada del cerebro humano, y no es así. No, porque si no, si solamente fuese el pensamiento, no seríamos muy distintos a monos con pensamiento. Lo que nos hace realmente seres humanos es la metacognición, la capacidad de darnos cuenta que estamos pensando. No siempre el pensamiento, como decía antes, coincide con la realidad. A veces el pensamiento nos lleva a interpretar la realidad de un modo sesgado y muchas veces erróneo. Pero darnos cuenta que estamos pensando y darnos cuenta que hay una diferencia entre la realidad y lo que yo pienso acerca de la realidad, ahí está la clave para poder tomar una decisión libre respecto a qué quiero hacer frente a la realidad y frente a este pensamiento que surge en este momento. Este pensamiento, esta emoción, cualquier otro contenido mental. Entonces, darme cuenta de lo que ocurre fuera de mi mente y darme cuenta de lo que está ocurriendo simultáneamente en mi mente me permite tener un espacio de libertad para poder decidir cómo quiero responder a la situación del momento presente y no simplemente reaccionar. Cuando nos dejamos llevar por el pensamiento, a veces el pensamiento es erróneo y genera en nosotros una interpretación equivocada. Y esa interpretación equivocada va a llevar, por supuesto, consecuencias de comportamiento y consecuencias de relación con los demás que muchas veces son poco felices. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy pensando y me doy cuenta que no necesariamente mi pensamiento coincide con la realidad, no necesariamente, puede ser que sí, puede ser que no, puedo al menos tomarme unos segundos antes de reaccionar compulsivamente. Por eso, como bien decía Viktor Frankl, en ese espacio que hay entre el estímulo y la respuesta radica nuestra libertad. Ese espacio, bien lo dice el mindfulness, es la capacidad de nuestra mente de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, tanto fuera como dentro. Esa capacidad se llama metacognición. Pensar es cognición. Metacognición significa darme cuenta que estoy pensando. Y que mi pensamiento no necesariamente coincide con la realidad. A veces sí, a veces no. Entonces, la conciencia despierta, la conciencia que se practica en el mindfulness, en la meditación, es ese observador que nos va permitiendo distinguir desde dentro mis propios pensamientos respecto de la realidad, como decíamos, ¿no? También me permite distinguir qué emociones estoy teniendo en este momento, me permite advertir si esas emociones están quizás sesgando la interpretación de la realidad en este momento. Por ejemplo, si nos sentimos tristes, es probable que esa tristeza impacte en la manera en que juzgamos la experiencia. Y decimos, sí, esto está lindo, pero hasta ahí no más. ¿Por qué no llegamos a conectarnos más profundamente con el aquí y ahora? Quizás hay una emoción que está tiñendo la interpretación de la realidad de un determinado color.
Así como cuando estamos enamorados o estamos eufóricos, son emociones que tiñen la realidad de un color positivo y muchas veces nos llevan a cometer equivocaciones, a tomar malas decisiones, porque uno se deja llevar por ese entusiasmo o esa idealización del momento. Bueno, entonces son distintos ejemplos de cómo las emociones también impactan en la manera en que juzgamos la realidad, porque le van a proporcionar a nuestro juicio un cierto color, como si tuviésemos unos lentes de colores, ¿no? Si mis lentes son verdes, voy a pensar que la realidad que me rodea en este momento es verde. Y en realidad simplemente es un efecto de los lentes que tengo puestos. Esos lentes son pensamientos y emociones que están todo el tiempo dando vueltas en nuestra mente. Si no somos conscientes de esos lentes, de esos pensamientos y emociones, vamos a malinterpretar posiblemente varias situaciones en el momento presente. Entonces, darnos cuenta, hay un observador interno que puede despertar y que puede incluso decidir libremente cómo quiero reaccionar ante esto que está ocurriendo. ¿Quiero hacerle caso a mi pensamiento o no? Pero antes de decidir eso me tengo que dar cuenta que estoy pensando tal cosa. Entonces, darnos cuenta. Ese es el tercer ojo. Desde un nivel más profundo se conecta con la realidad, pudiendo sacar los velos de alguna manera de pensamientos y emociones, que no son necesariamente la realidad. A veces son velos que cubren lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, un observador interno nos permite distinguir entre la realidad y los productos de nuestra mente, que a veces son engañosos, entre los hechos y las interpretaciones que hacemos de los hechos. Complementariamente a esa capacidad de darnos cuenta de lo que ocurre fuera y dentro, también está la intuición, que es como cierta sensación más bien borrosa que clara, que como decía al comienzo, la experimentamos en nuestro cuerpo. A veces sentimos una sensación o en la boca del estómago, o en la garganta, o en la cabeza, o en alguna parte del cuerpo, ante una determinada situación. Entonces, cuando uno tiene ese observador despierto, ya entrenado, como un faro que va iluminando diferentes contenidos mentales, ¿no? Puedo darme cuenta del pensamiento, puedo darme cuenta de la emoción, puedo darme cuenta de una sensación corporal en el momento presente. Entonces, puedo simplemente, cuando capto que hay una sensación corporal ante una determinada experiencia, puedo dejar abierta la pregunta. ¿Qué será que significa esta sensación? Para algunas personas la intuición es algo así como una especie de olfato mental, así como los animales tienen un olfato muy desarrollado que les permite saber si una comida está en buen estado o en mal estado. Les permite también, bueno, aunque a veces falla, ¿no? Sin embargo, muchos animales, los perros, los gatos, por ejemplo, que tienen un olfato mucho más desarrollado que los seres humanos, pueden darse cuenta de en alguna comida que está enterrada o algún material orgánico que está, digamos, enterrado, ¿no? Entonces pueden captar de alguna manera aquello que no se ve. Por eso usamos la metáfora del olfato para hablar de la intuición, captar algo que quizás no es tan evidente en el momento presente. Pero como les decía, esa intuición se manifiesta en alguna sensación corporal y tenemos que tomarla siempre con un signo de interrogación, porque junto con la intuición también en nuestra mente hay emociones del momento, esquemas que provienen de experiencias previas, hay prejuicios, hay creencias, y todo eso, digamos, muchas veces se confunde. Entonces, no por haber tenido una sensación extraña en el cuerpo necesariamente significa A o B.
por eso siempre la intuición hay que complementarla con un análisis que tenga como trasfondo un observador interno atento, y un observador interno que pueda distinguir experiencia de pensamiento acerca de la experiencia, que pueda distinguir experiencia de emoción en relación a la experiencia. Muy bien, entonces la pregunta a que nos invita este sexto chakra es la siguiente: ¿cómo estoy en relación a escucharme? ¿Cómo estoy en relación a escuchar mi cuerpo, a escuchar mis pensamientos, a escuchar mis emociones? Muy bien. En este sexto chakra, que se llama Ajna, en el idioma, si no me equivoco, es Pali, significa mando, ¿sí? Justamente nuestro sistema nervioso central es el que comanda todas nuestras funciones vitales, y por lo tanto este chakra, que está justamente en medio de nuestro cerebro, en medio de los dos lóbulos cerebrales, este centro de energía, va a regir no solamente el sistema nervioso central, sino también y especialmente las glándulas endocrinas y neuroendocrinas, que son la hipófisis o pituitaria y también la glándula pineal, que ambas secretan sustancias que van a cumplir una gran cantidad de funciones para regular el equilibrio físico y emocional en todo nuestro cuerpo. Corresponde, según la tradición oriental, al sexto septenio de vida, desde los 35 a los 41 años aproximadamente. Sería donde más se desarrolla este sexto chakra, ¿no? Que tiene que ver con mirar las cosas con mayor claridad, con mayor objetividad. El derecho al que está asociado este chakra es derecho a conocer la verdad. Es un derecho básico de todo ser humano, pero también tenemos que estar dispuestos, por supuesto, a conocer la verdad. Tenemos que querer conocer la verdad, porque muchas veces en inglés hay un dicho que ignorancia es igual a bendición, y en realidad no es tan bendición. La ignorancia tiene siempre un costo, ¿eh? Pero la verdad también tiene un costo. Entonces, conocer la verdad nos lleva a muchas veces tener que tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, así como cuando uno decide no tomar ninguna decisión, que en el fondo sigue siendo una decisión también, nos volvemos responsables de nuestras propias elecciones. Entonces ahí va a surgir lo que en Oriente se llama karma. Karma tiene que ver con todas nuestras acciones. Acciones positivas o negativas, acciones motivadas por la verdad o motivadas por el engaño, acciones motivadas por el bien o motivadas por algún egoísmo. Entonces, el conocimiento de la verdad está necesariamente vinculado con muchas otras consecuencias en nuestra vida que tienen que ver con ese karma, ¿no? Por eso es importante poder ver la verdad para poder decidir con sabiduría. En el plano social tiene que ver con vínculos basados en el conocimiento compartido. Hay un conocimiento compartido que es explícito, que tiene que ver con el chakra 5 también, que lo hemos visto en el webinar anterior. Y hay un conocimiento compartido que tiene que ver con experiencias que son ya de índole intransferible. Cada experiencia es única, es irrepetible, es intransferible. Nosotros podemos intentar expresar con palabras lo que experimentamos a medida que vamos
transitando en la vida, diferentes etapas, diferentes experiencias, pero no, esa transmisión verbal de la experiencia no es exactamente igual a tener la experiencia, ¿no? Hay un nivel profundo también de comunicación de la experiencia, que según Jung sería el inconsciente colectivo, que es como una especie de nivel bien profundo, el más profundo de la psique, que tiene que ver con experiencias compartidas por toda la humanidad, ¿no? De ese inconsciente colectivo van a surgir los arquetipos que se expresan en la cultura con mitos, leyendas y con personajes de todas las religiones. Como arquetipos vamos a tener en el sexto chakra la pitonisa o el vidente. Son arquetipos que se conectan con un conocimiento que podríamos llamar superior, es un conocimiento de tipo intuitivo. Los griegos tenían por costumbre consultar al oráculo, consultar a la pitonisa antes de ir a la guerra o antes de tomar una decisión importante. Se suponía que la pitonisa tenía un contacto con los dioses, con el dios Apolo o con alguno de los dioses, que le brindaba sabiduría para que ella pudiese a su vez guiar a los consultantes, ¿no? El vidente también es un arquetipo que tiene que ver con poder intuir cuál es el próximo paso a dar. El próximo paso está siempre en el futuro, por eso el vidente ve el próximo paso a dar, es decir, algo que tiene que ver con el futuro. Y ese acertar en el siguiente paso es realmente muy importante en la vida, especialmente cuando uno tiene que tomar una decisión, digamos, trascendente, poder vislumbrar, porque la intuición nunca es un conocimiento totalmente claro, siempre es un conocimiento medio borroso, pero poder vislumbrar entre luces y sombras más o menos por dónde va mi siguiente paso es muy importante en la vida. Entonces por ahí conectarnos con nuestro interior, conectarnos con nuestras aspiraciones, con nuestros valores, conectarnos también con nuestros deseos más profundos, puede ayudarnos a intuir cuál es el siguiente paso. Bien, a nivel, digamos, de arquetipos, también cuando este chakra, podríamos decir, está bloqueado, en vez de ver con claridad, lo que se ve es una distorsión de la realidad, ¿no? Y la persona confunde esa distorsión de la realidad con la realidad. Y ahí vamos a tener el delirante fanático, son personas que ven la realidad de modo distorsionado, y lo peor de todo es que no pueden distinguir la realidad de su propio producto mental. Y ahí tenemos el delirio. El delirio es una gran trampa mental. La persona está absolutamente convencida que la realidad es como ella, o él o ella cree que es. Y el fanatismo tiene que ver con querer convencer a otros acerca de esa visión delirante que yo tengo de la realidad, ¿no? Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de personas delirantes fanáticas. ¿Cuál es la diferencia entre practicar una religión y ser un delirante fanático, ¿no? Por ahí la diferencia está en lo que recién decíamos, el observador interno, el darme cuenta que estoy sosteniendo una creencia es un pensamiento. No es necesariamente la realidad, mi creencia. Entonces, cuando el observador interno está despierto, no caemos en el delirio porque podemos cuestionar nuestro pensamiento y poder decir, bueno, yo creo tal cosa, yo tengo tal creencia, pero hay otras creencias también. Mi creencia no es la única. Y la verdad que tampoco tengo 100% seguridad de que sea la
correcta. Si hay tantas creencias diferentes, sobre todo acerca de las creencias religiosas, ¿por qué voy a pensar que la mía es la correcta? Entonces, eso nos permite respetar las diferentes creencias, nos permite ser tolerantes con otras personas. Ahora, el delirio es asumir mi creencia como si fuera la única realidad y querer convencer a otros acerca de mi propio convencimiento. Y es muy peligroso, muy peligroso. Así que es importante tener despierto ese observador interno, poder distinguir que mi creencia es un pensamiento que puede estar cargado de mucha emoción y yo puedo amar mis creencias y todo lo demás, pero es un pensamiento dentro de mi mente. No necesariamente eso es lo único verdadero ni lo más real. No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, la capacidad de cuestionar nuestras creencias hace que podamos escapar al delirio, si no quedamos presos del delirio y peor cuando ese delirio quiere ser impuesto a los demás y entonces empezamos a comportarnos como fanáticos y ya sabemos, ya conocemos a nivel mundial cuáles son las consecuencias del delirio y del fanatismo, ¿sí? Cuántas muertes innecesarias ha habido a lo largo de la historia por fanáticos delirantes o delirantes fanáticos. Y el nihilismo es lo contrario, es pensar que no podemos creer en nada y que no podemos confiar en nada, que es justamente el otro extremo, ¿no? Hay diferentes niveles de profundidad en el conocimiento de la realidad, y pensar que la realidad es una nada y que no hay nada que conocer, bueno, justamente es un extremo. Nos habla de un chakra, un tercer ojo cerrado, ¿no? Negado al conocimiento de la realidad. Muchas veces el nihilismo es una consecuencia de lo que viene ahora a continuación, que es cómo se bloquea este chakra. Este chakra se bloquea por las desilusiones fuertes, profundas de la vida. Pero para desilusionarme, primero me tengo que haber ilusionado. ¿Qué es una ilusión? Un espejismo. Algo que yo creí que era de determinada manera, pero no tenía pruebas de que realmente era así. Simplemente es una creencia sin pruebas. Y una creencia sin pruebas que además está equivocada. Como un espejismo, como cuando uno va al desierto y es tanta la sed, la necesidad que tiene de agua, que la propia mente empieza a fantasear con agua por todos lados y vemos agua donde no la hay. El ser humano tiene muchas necesidades, lo plantea Maslow en su cúspide, en su pirámide de necesidades. Hay necesidades que son biológicas, básicas, que tienen que ver con seguridad, con reconocimiento, con afecto, con vínculos, etc. Y por ahí algunas de esas necesidades están tan insatisfechas que nos llenamos de ilusiones y vemos agua donde no la hay. Entonces, cuidado con los espejismos, ¿sí? Formas de armonizar este chakra. Meditación, en primer lugar, conectarnos con, ya hemos visto en el quinto chakra que el camino del silencio es un camino hacia la interioridad. Entonces, comenzar a practicar la meditación. Hay de muchos tipos, de muchas formas. La que cada uno elija está bien. Las que yo recomiendo son meditaciones guiadas o bien meditar en silencio, como hacen los budistas zen, que para ellos el zazen es simplemente sentarse en silencio, y en eso consiste la meditación.
Hacer preguntas a los propios sueños, empezar a cuestionar, a preguntar a estos mensajeros simbólicos de nuestro interior, que son los sueños. Entrar en el castillo del conocimiento, tomando esta metáfora del cuento del caballero de la armadura oxidada, significa sincerarse con uno mismo respecto a las verdades, motivaciones, esperanzas y temores que hay en el interior. Utilizar diversos métodos simbólicos de autoconocimiento que combinen intuición y análisis racional. Por ejemplo, el tarot, no como instrumento de exploración del futuro, de evidencia del futuro, sino simplemente como un conjunto de símbolos que mediante la sincronicidad pueden reflejar algo de la experiencia del presente del consultante, ¿no? Entonces, utilizar uno mismo, no necesariamente tener que ir a alguien que tire el tarot, pero sí, si alguno tiene acceso a las cartas del tarot, poder sacar una carta al azar y poder reflexionar acerca de qué significa simbólicamente esa carta y qué relación tiene lo que significa simbólicamente esa carta con lo que estoy viviendo en el momento presente. De esa manera, el tarot se convierte en una especie de espejo simbólico para el autoconocimiento. Refleja a nivel simbólico algo que estoy viviendo en este momento. Como decíamos, el punto clave es la sincronicidad, que también es un concepto muy profundo que plantea Carl Gustav Jung, que tiene que ver con una coincidencia a nivel de significado. Una carta, un sueño o algún objeto que simbólicamente representa algo del momento presente del consultante. Y como decíamos, hay que combinar intuición con análisis racional. Por eso hacer preguntas, preguntarnos qué significará esto, qué me dice esto a mí, qué relación tiene esto a nivel simbólico con lo que estoy viviendo en este momento, en esta etapa de mi vida. Y empezar a dialogar con nuestro propio interior. En relación al eneagrama, el sexto chakra, podríamos decir, va a poder conectarse con la realidad con mayor objetividad, con menor distorsión, cuanto más conscientes seamos de las fijaciones. Cada estilo de personalidad tiene una fijación. En el 1 es el perfeccionismo, en el 2 es una generosidad egocéntrica, pensar que hay demasiado en abundancia y no tomar en cuenta las propias necesidades. En el 3 es el autoengaño, es un exagerar los propios talentos. En el 4 es la insatisfacción como producto de la comparación constante con los demás o con el pasado. El aislamiento es la fijación en el punto 5, es simplemente ir recortando cada vez más los vínculos para no sentirse exigido por el entorno. La duda y o acusación es la fijación del punto 6, es estar cuestionando todo el tiempo a los demás, a las intenciones de los demás, a uno mismo. La planificación es la fijación del 7, es esa mente de mono que no para de saltar de rama en rama. La venganza es la fijación del 8 y la indolencia, la fijación del 9. Cuanto más conscientes somos de nuestras propias fijaciones, podemos advertir si en el momento presente alguna de estas fijaciones está distorsionando nuestra percepción de la realidad. Por eso volvemos de nuevo al inicio. La clave es ejercitar nuestro observador interno, esa capacidad de darnos cuenta, ¿sí? Darnos cuenta. Conocer también nuestros esquemas de pensamiento, ¿sí? El 1, por ejemplo, puede habitualmente ya experimentar pensamientos en relación a que esto no está bien, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, perfeccionismo. O el 2 puede detectar todo el tiempo esa tendencia a qué necesita el otro, de qué manera puedo
volverme alguien útil o valioso para el otro. En el 3, bueno, ¿de qué manera puedo brillar en esta situación, destacar? Etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es poder advertir, tomando esta valiosa enseñanza del mindfulness, poder observarnos, pero sin juzgarnos a nosotros mismos, simplemente advertir esos esquemas de pensamiento que son las fijaciones cognitivas y que muchas veces distorsionan nuestra experiencia del momento presente. Maslow nos habla de las experiencias cumbre, es decir, momentos especiales, especialmente durante la práctica de la meditación o la oración, según diferentes tradiciones culturales. Muchas veces en momentos de silencio, momentos de contemplación de la naturaleza, surge una experiencia cumbre, que es como una intuición de algo profundo de la realidad, que lo captamos así, espontáneamente. Espontáneamente. Esas experiencias cumbre, esos momentos de ajá, como se dice en inglés, o esos momentos de darnos cuenta de algo que quizás no habíamos advertido hasta el momento, algo importante, algo valioso, acerca de nuestra propia vida, acerca de la realidad, nos conecta con una dimensión más profunda de la existencia, nos conecta con ese yo trascendente que hay en nuestro interior, que es ese yo observador. En relación a las etapas de Erickson, bueno, justamente este chakra va a ser el que se va a desarrollar ya en la adultez y en la madurez, porque es importante poder despertar ese observador, poder conocernos más a nosotros mismos, por supuesto, y eso se da con la experiencia de vida, básicamente, ¿sí? Muy bien, luces y sombras en nuestro interior. Fíjense en este fragmento del caballero de la armadura oxidada, cuando va aproximándose al castillo del conocimiento y finalmente entra en el castillo del conocimiento, que tiene que ver con este chakra de conocer la verdad en su desnudez, ¿no? Dice Fisher, el caballero, la ardilla y Rebeca, que es la paloma que acompañan al caballero, continuaron el viaje por el sendero de la verdad en dirección al castillo del conocimiento. Este era más grande que el castillo del silencio, y la puerta era de oro sólido. El caballero contempló la impresionante estructura y se preguntó quién lo habría diseñado. En ese preciso momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Sam. Sam, recordemos, es su propio observador interno, personificado con ese nombre, Sam. El castillo del conocimiento, dice Sam, fue diseñado por el propio universo, la fuente de todo conocimiento. El caballero cogió la llave que colgaba de su cuello e hizo girar la cerradura. Al abrir la puerta, le preguntó a Rebeca, la paloma y a Ardilla si se irían como lo habían hecho en el castillo del silencio. No, replicó Ardilla. El silencio es para uno, el conocimiento es para todos. Los tres atravesaron la puerta y penetraron en una oscuridad tan densa que el caballero no podía ver ni su propia mano. Fíjense, castillo del conocimiento, pero oscuro en el interior. Por eso se conecta con esto de la intuición, ¿no? No tenemos que ver necesariamente con nuestros ojos cuál es el siguiente paso. A veces lo percibimos con ese observador interno de nuestra mente, cuál es nuestro siguiente paso. Entonces no podía ver ni su propia mano. El caballero tanteó el camino hasta donde se encontraba Ardilla y vio que estaba señalando una inscripción que brillaba en la pared. Ponía: el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino.
Entonces, el conocimiento proviene del universo, es la fuente de todo conocimiento. Por eso, conectarnos con el presente es abrir ese cofre de conocimientos que hay en el aquí y ahora, ¿no? Porque es el mismo universo el que nos está enseñando en cada experiencia algo, ¿no? Es importante entonces, cuando no vemos con claridad hacia dónde ir, cerrar nuestros ojos. Cerrar nuestros ojos y observar con los ojos de la mente, ya no con los del cuerpo, qué pensamientos surgen, qué emociones surgen, qué sensaciones corporales surgen. Simplemente observar. Eso nos va a dar seguramente una pista de hacia dónde nos queremos ir. La permanencia es la madre de todas las ilusiones, según la tradición del budismo. Para los budistas existen 3 características generales de la existencia, o 3 sellos de la existencia. La insatisfacción es una característica de la existencia, porque todo lo lindo de alguna manera tiene algo también que no es completamente agradable. Así que siempre hay algo de insatisfacción, incluso en las experiencias más placenteras. Y eso es parte de la realidad, es parte de la experiencia de la realidad. La impermanencia es otra característica, que es la que nos interesa en este momento, y la ausencia de un yo. De hecho, nuestro yo es más un proceso que una cosa. Es el proceso de ir observando y el proceso de ir dándose cuenta. Es un proceso de aprendizaje, nuestro yo, y no tanto una cosa fija, monolítica. Eso es una ilusión de la mente. Cuando uno dice, yo soy así, bueno, se está autolimitando y se está creando una ilusión de permanencia. ¿Eh? Entonces, la experiencia humana en cualquier plano va a tener siempre algo de insatisfacción, va a tener impermanencia y va a haber un yo que no es una cosa fija y estable, sino que es el observador que va conectándose y que va fluyendo con la experiencia misma. La no aceptación de estas características de la realidad, lo cual implica no aceptar la realidad tal como es, conduce a nuestra mente a crear ilusiones, que es una maniobra evitativa, es una maniobra de negación, porque no queremos aceptar que la realidad simplemente es así, que hay una parte que es insatisfactoria de la realidad, que hay una parte que tiene que ver con la impermanencia y que además nuestro yo no es algo sólido. Entonces nos creamos ilusiones. La ilusión del yo soy así es una maniobra evitativa de nuestra mente para no aceptar que nuestro yo es algo fluctuante. Yo soy así, como si fuese algo, digamos, monolítico, sólido. Eso no existe. O pensar que algo va a ser eterno, y por eso nos aferramos a la realidad con uñas y dientes, especialmente cuando hay algo que nos gusta o simplemente cuando nos parece, cuando nos resulta conocido, porque no queremos afrontar algo diferente o una experiencia distinta o afrontar lo desconocido, nos aferramos a la ilusión de que esto tiene que ser para siempre. Y entonces, crearnos también la ilusión de felicidad, de que la felicidad es algo que uno puede alcanzar de una vez y para siempre, también es una ilusión de nuestra mente que no acepta que la realidad en sí siempre tiene algo que es insatisfactorio.
La ilusión de la felicidad perfecta, la ilusión de la permanencia y la solidez, y la ilusión de un yo separado, fijo, monolítico, son las tres ilusiones que generan todo tipo de sufrimiento humano. Nos dice Goldstein y Kornfield, uno de los errores fundamentales es el de creer en la solidez y en la seguridad de las cosas. De ese modo creamos una ilusión mental de estabilidad. Yo soy una persona de tal tipo, estas son mis opiniones, mi cuerpo es así, vivo de este modo, hago estas cosas. Pero estas no son más que historias que nos contamos para tener algo a lo que aferrarnos. La experiencia pura de nuestra vida, su materia prima, es decir, las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores, las sensaciones, los pensamientos, todo está continuamente en proceso de cambio. Todo está cambiando en la realidad. No hay nada permanente. En lugar de tratar de seguir negando el flujo del cambio y de vivir en conflicto, es decir, peleándonos con el cambio mismo, podemos intentar comprender y vivir de acuerdo a los distintos estadios de la vida. Aceptar que hay diferentes estadios y que cada estadio es diferente, distinto, y que cada estadio nos brinda la posibilidad de aprender algo y de disfrutar algo también. Podemos renunciar así al intento de crear cosas sólidas en nuestra mente, relaciones sólidas. No existen relaciones sólidas, todas las relaciones son fluctuantes, algunas se terminan incluso y otras se van modificando con el paso del tiempo. Renunciar a la idea de un mundo sólido al que aferrarnos y abrirnos a la verdad, abrirnos de verdad a lo que la vida nos presenta instante tras instante. Esa es la alternativa a la ilusión de permanencia. Aceptar la impermanencia y fluir conectándonos con el momento presente, que siempre tiene algo maravilloso para ofrecernos. Una manera de conocernos a nosotros mismos es trabajar, como adelantábamos en la introducción, con nuestros sueños. Según Jung, los sueños reflejan procesos internos de cambio o transformación, de manera que prestar atención a nuestros sueños puede ser un lindo espejo simbólico también para el autoconocimiento, ¿no? Dice Ansel Grum, el proceso de transformación se refleja muchas veces en los sueños. Con frecuencia ellos describen el estado de quien sueña, sus problemas, su humor y cuál es su situación interior. Quien por largo tiempo observe sus sueños verá que allí se manifiesta un proceso de imágenes que cambian y le indican una transformación interior. Así, por ejemplo, terminan los sueños de persecución cuando se ha integrado lo que estaba en sombra. Cuando soñamos que algo nos persigue o alguien nos persigue es porque posiblemente haya un aspecto de nosotros mismos o un aspecto de la realidad que no queremos aceptar. Eso se llama sueño de sombra. La sombra es aquello que no queremos ver, que no queremos aceptar, aquellos que preferimos ocultar o negar. Cuando aceptamos ese aspecto de sombra, curiosamente dejan de repetirse los sueños de persecución. Por el contrario, cuando se repiten y se repiten los sueños de persecución, el mensaje que podemos entender de ese sueño repetido es: hay algo que no quiero aceptar, ¿sí? Algunas otras pautas generales para la interpretación de sueños. Cuando soñamos con agua, tiene que ver con emociones. Por ejemplo, una lluvia torrencial, por ahí tiene que ver con un periodo de mucha angustia. O una inundación,
por ahí tiene que ver con el temor a que alguna ilusión, la culpa, la desilusión, la frustración, la amargura o cualquiera de ellas nos inunde. Los niños suelen representar proyectos, muchas veces soñamos con personas embarazadas y no necesariamente significa que desean tener un hijo, sino que representa como símbolo que hay un proyecto en camino. Volar tiene que ver con un periodo de estrés del cual la persona, el soñante, desearía escapar, ¿no? Persecución, ya dijimos, tiene que ver con enfrentar algo a lo cual, digamos, nos rehusamos a enfrentar. Círculos es un arquetipo del self, según Jung, por lo tanto soñar con imágenes circulares tiene que ver con ir aproximándonos a nuestro sí mismo, un proceso de ir integrando los diferentes opuestos que están en nuestra mente, la razón, la emoción, la intuición, en el pensamiento analítico, nuestra visión de nosotros mismos como algo positivo y la sombra, es decir, aquellos aspectos que menos nos gustan de nosotros mismos. A medida que vamos integrando todos los opuestos en nuestra psique, va surgiendo en los sueños con más frecuencia este símbolo del círculo, de lo circular, ¿no? Entonces, el autoconocimiento por medio del trabajo con los sueños, y también hemos mencionado el tarot como espejos simbólicos, ¿sí? Son catalizadores de este chakra de Ajna, porque integran la intuición, que va muy de la mano con lo simbólico, y a su vez el análisis racional que es necesario, como decimos, para no confundir la intuición con otra cosa, con temores o con proyecciones, etc. En síntesis, este chakra nos invita a escuchar nuestra voz interior y dialogar con esa voz. Aunque se llama visión clara, porque tiene que ver con el tercer ojo, también podríamos decir oídos atentos, ¿sí? En el fondo son metáforas para hablar de un conocimiento profundo de la realidad y un conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestras auténticas motivaciones. Implica vincular símbolos con diferentes significados. Podemos cultivar este chakra con lo que tiene que ver con escribir, con pintar, dibujar, cualquier expresión creativa que implique símbolos, hemisferio derecho, y que después podamos reflexionar acerca de esas producciones creativas, hemisferio izquierdo, análisis racional. Momentos de reflexión, de autosinceramiento, es muy importante para poder cultivar este despertar de este observador interno. ¿Qué estoy negando? Afrontar la sombra. ¿A qué me estoy resistiendo a aceptar? ¿O frente a qué me estoy resistiendo a aceptar? Considerar posibles sincronicidades, es decir, aquello que ocurre en el día a día, coincidencias entre comillas, que muchas veces son portadoras de algún significado simbólico. Esas sincronicidades las podemos considerar como hipótesis para no caer en una superstición, ¿sí? Simplemente estar atentos y si ocurre algo inusual en la realidad, preguntarnos, por ahí, ¿esto que ocurre tiene que ver con algo que estoy viviendo en este momento? ¿O no? ¿Sí? Simplemente tomarlo como, las sincronicidades como una hipótesis para cultivar el conocimiento, digamos, de nuestro yo más profundo. Y el mindfulness, dentro de los diferentes tipos de meditación de mindfulness, la que más recomiendo para este chakra es la meditación en silencio, que no necesariamente tiene que ser muy larga, pueden ser unos minutos, simplemente observar. Observar la respiración, empezamos siempre por ahí, y ampliar la observación a cómo se siente el cuerpo, qué pensamientos o emociones se cruzan por la mente, observar qué sonidos se cruzan por el entorno,
y simplemente estar en ese momento presente. La afirmación de este chakra: abro mi ser a la verdad. Según Heidegger, la verdad es el mismo ser que se automanifiesta. No son dos cosas diferentes, el ser y la verdad. La verdad es el ser, que se saca los velos, que se desnuda ante nosotros. Y cuando nosotros sacamos nuestros velos, sacamos nuestros prejuicios, sacamos nuestras expectativas y miramos la realidad en su desnudez, nos dejamos transformar también por ese conocimiento de la verdad. ¿Mm? Muy bien, finalmente algunas lecturas sugeridas, el artículo de los chakras, que ya lo venimos tomando durante todos los webinars, el libro de Álvarez Garrido, el de Chakras, el viaje del héroe, el caballero de la armadura oxidada, que representa ese viaje de autoconocimiento, que está como trasfondo, digamos, en el recorrido de los 7 chakras. El de Goldstein y Cornfield, Vipassana, que tiene que ver con la meditación de la visión interior. Y Ansel Grum, este es un librito muy finito y clásico, muy valioso, de allá por los años, el año 98, que se llama Transformación, y dentro de los tipos de transformación cita justamente a la interpretación de sueños. Muy bien, vamos a habilitar el micrófono. ¿Alguna preguntita, Patricia? ¿Cómo estás? Mi micrófono. Uh-huh. Bueno, yo disfrutando como siempre tus conferencias, que son más un conversatorio delicioso, porque esta posibilidad de poder al final poder hacer preguntas, además del aprendizaje en el transcurso de toda la exposición. Uh-huh. Y yo sintiéndome más que privilegiada, Sí. porque hoy me puedo apropiar de todas las preguntas. Así que estoy Exactamente, feliz. sí, No me siento bienvenida. egoísta para nada con los compañeros que no pudieron estar. Ajá. Los celebro. Sí, no, Y bueno, algo puede estuvo haber con... pasado. Últimamente hay mucha aceleración en el día a día. La gente corre de Sí. acá para allá, ¿no? Esto de... Bueno, No. ¿qué, Bueno, así que voy a ¿cuál es? aprovecharme. Yo te advierto, ojo, te advierto desde ya. Incluso voy a ver si puedo prender la cámara esta vez. Sí, Ya que no hay tanto movimiento, por ahí no me saca el sistema. sí, Así que sí, yo sí, te adelante. advierto, me voy a aprovechar. A ver, ¿Desde dónde te porque conectas, normalmente Patricia? cuando prendo la cámara me saca, porque la señal aquí, yo vivo aquí en Argentina. Sí, ¿Ya salgo o no? sí, 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 ahí estás. Yo no me veo. Sí. Bueno, no importa. Bueno, yo vivo aquí en las sierras de Córdoba, Ah, mirá, qué eh, hermoso, qué lindo. pero soy colombiana, sí. Qué Soy lindo. colombiana. Bueno, Colombia también tenés muchos cerros, sierras. No sé de qué Claro, parte de Colombia, pero claro, soy de la montaña, tal cual. Soy oh, qué del lindo. medio de la cordillera. Yo le decía aquí a Ujú. una vecina y me dice, bueno, ¿cómo? Ella curiosa, ¿no? Me dice, ¿cómo viniste tú a parar? ¿Cómo viniste vos, no? ¿Cómo viniste vos a parar aquí a Córdoba? Y yo le dije, porque la que nació en las montañas siempre va a buscar el cerro. Siempre va a buscar la montaña, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Así Qué que bueno, lindo. aquí estoy. Me Aquí encanta estoy. la montaña también como una metáfora del conocimiento superior, de lo trascendente, el Sí, silencio. Mm, qué lindo. sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchos maestros han hablado de esa metáfora, lo que es transitar entre el valle y la montaña. Ujú. El valle, el lugar de la acción, la montaña, el lugar de la evaluación, la síntesis, para volver al valle. La montaña como lugar de evaluación y síntesis, y volver al valle, a la locura del valle, a seguir aprendiendo. Exacto. Ujú. Bueno, Sí. me empiezo a disparar.
Adelante. Yo soy chocha, yo me voy a ir hoy a la cama, ¿sabes que me voy a poner la almohada? El maestro estuvo para mí solita hoy. Bueno, hay algo que tú decías, que inclusive lo mencionaste ahora al final, Sí, respecto del tarot. sí. Siempre he sido una curiosa de eso, Ujú, también muy racional. Ahora últimamente, afortunadamente, y gracias a la vida y a todas las diosas y dioses, me he ujú. vuelto un poco más intuitiva. Qué Pero, bien. pero, y me parece muy interesante esto del tarot y quisiera como profundizar en cómo funciona. O sea, cuando uno saca la carta, Sí, yo supongo, alcanzo a comprender que algo del orden energético funciona en ese elegir accidental de la carta, ¿puede así ser? es, exactamente. Así es. Uh -huh. Según Jung, ahí interviene la sincronicidad, que es, coinciden a nivel de significado la carta que sale con algo de tu propia vivencia del momento presente. Y ese nexo que hay entre la carta que sale y lo que vos estás viviendo es del orden energético. Realmente es del orden energético. No hay otra manera de explicar cómo, por ejemplo, ¿no? Te sentís muy triste y sale una carta. Cuando vas a leer el significado de la carta, todos los mazos vienen con un pequeño manual con los significados básicos. Uh Y -huh. decís, mira qué curioso, porque justamente esta carta significa tal cosa y estoy viviendo algo en relación a esto, ¿no? Eso Uh es lo -huh. asombroso del tarot. Entonces, en ese sentido, como reflejo simbólico, realmente es muy valioso. En mi vida Uh -huh. personal es muy valioso. Yo lo uso todos los días para reflexionar, justamente así, sacando una carta, reflexionando sobre esa carta. Y realmente uno aprende mucho, porque también se va conectando con motivaciones internas, se va conectando con emociones, ¿no? Con pensamientos. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con el tarot? Bueno, desde niña, pero más por curiosidad, eh, siempre me interesó esta información que salía en las revistas y todo esto, ¿no? Ujú, Porque bueno, en mi familia hay mucha de esta historia chamánica por la claro, cultura, un poco mezclado culturas originarias con Occidente y con lo contemporáneo que ha brotado en ese tema en lo popular. Entonces, como con toda esa mezcla yo nací, ¿no? Eh, con, con esta concepción de la vida como esa magia por descubrir, muy de mis abuelos. Entonces, en mi casa fueron siempre muy curiosos con esos temas. ujú, Con las lecturas de, por ejemplo, del tabaco, mis abuelos campesinos, sí, pero me pasó bueno, y ahora comprendo desde este momento de mi vida que en todo eso hay una sabiduría de lectura de la energía, pero en ese momento yo no lo entendía así. ujú, Después cuando yo entré a la universidad y me racionalicé, ujú, como decimos aquí en Argentina, me racionalicé mal, sí. ¿Qué toda esa profesión estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? yo en Colombia estudié odontología, Sí, pero en este momento no la estoy ejerciendo ajá, por algunas razones, muchas que en algún momento te compartiré, sin temor a aburrirte, por supuesto. Y acá vine a estudiar psicología social, me recibí acá de psicología social y después hice un posgrado en comunicación científica, médica y ambiental. Un ah, qué poco, los lindo, caminos un poco así como dispersos lo mismo. Pero es porque siempre he sido como una constante buscadora de mi vocación y sí, sigo, ¿no? sí, sí, Entonces sí. ahora estoy como en un momento de integrar toda la formación terapéutica que tengo encima Ujú, con el arte, porque qué pienso lindo, que esto del arte terapia tiene una posibilidad interesante en estos momentos. sí. Justamente Así tiene que que ver con esto de combinar símbolos con expresión, a ese símbolo.
que una vez que ya producís el símbolo, incluso podés después preguntarle a ese símbolo y entrar a dialogar con tu propia producción artística, y es muy Ujú, interesante lo que sale, muy interesante. sí, En sí. la terapia junguiana se utiliza mucho pintar los sueños, y después uno mira lo que pintó y le hace preguntas a esa producción, ¿no? Y deja Ujú, el silencio a ver qué surge. Es ya, muy, muy interesante como camino de exploración, de autodescubrimiento, ¿no? ujú. Los mandalas también, ¿verdad? Ujú. Una experiencia Mandalas. linda también. Bueno, ahí tenés el símbolo, el círculo que representa el contacto con el self, con esa visión de nosotros como una totalidad, no simplemente como un ser aislado en el universo, sino como conectado con esa totalidad, ¿no? Ujú, claro, claro. Sí, muy interesante. Bueno, la otra, ¿puedo? Ujú. O ya Sí, estamos en tiempo. adelante. Sí, 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 adelante. Lo de que te iba a aprovechar era un chiste, ¿eh? Vos me decís cuando corte, corte. No, yo encantado, adelante. Lo otro era, que aquí me hice un machete, pero ahora no me lo entiendo. Eh, la intuición. Sí, esto. El tema de la intuición. Cuando vos decías que la intuición había que un poco como ponerla en balance, en equilibrio con el análisis, Sí, sí. eh, con lo que concuerdo y entiendo, eh, pero ¿hasta qué punto es posible esto? A ver, me explico. Por ejemplo, entiendo que la intuición, la mayor fuente de información de la intuición es el cuerpo, conectar Ujú. con las sensaciones, Sí. con las emociones que se expresan en el soma, en los Ujú. puntos anatómicos. Sí. Por ejemplo, una de las actividades que yo hago aquí justamente es ofrecer talleres de meditación, y por eso también me acerqué a tus conferencias, porque me pareció interesantísima la integración que hacías. Entonces, generalmente llevo a eso, ¿no? A leer las señales del cuerpo. Ujú. Pero, pero ¿cómo, a ver, cómo plantear la pregunta? ¿Cómo saber? Es decir, es complejo porque nunca hay una respuesta clara de la intuición. Bueno, ya vos lo decías. Exacto, siempre es No, borroso. nunca, Ujú. siempre es borroso. Pero entonces, ¿cómo entender esto y este balance que hace el análisis, ¿no? La observación, todo esto está. Pero cuando nos decimos y decimos a otros para acompañar en sus procesos, bueno, nunca vas a saber exactamente con exactitud a dónde vas, porque es posible, ni siquiera con Mm. el análisis incluso. No, Pero, tampoco. pero lo importante es que camines como los pasos en fe en el abismo y después ya aparece. Bueno, Exacto. hay un hilo muy fino, hasta donde ese paso en el abismo, por decirlo de alguna manera, para hacer entender, es prudente y cuando no. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, vos nombraste una palabra clave que es la prudencia. La prudencia tiene que ver más con el análisis que con la intuición. Ujú, Para Aristóteles, la prudencia es el ejercicio del intelecto, que tiene en cuenta beneficios y perjuicios en relación a una experiencia. Ahí sí, está el análisis. Cuando yo pongo en una balanza y digo, bueno, por ejemplo, eh, sentís una fuerte atracción hacia algo o hacia alguien, ¿sí? Y ujú, lo sentís como palpitación, o lo sentís como calor, o lo sentís como cualquier sensación que vos decodificás como atracción. Esto me ujú, atrae, me atrae. Eh, Hasta ahí es sensación, hasta ahí podríamos decir está en el ámbito de la intuición, es borroso. sí, El análisis diría, si voy hacia ahí, ¿qué gano y qué pierdo? Y ahí está la prudencia como análisis racional de pros y contras, análisis racional de beneficios y perjuicios, ¿eh? está, Si voy hacia está, ahí, ¿qué gano y qué pierdo?
De esa manera podés combinar, digamos, los dos. Si simplemente sigo esa corazonada, sin considerar que gano y que pierdo, quizás en vez de tomar una decisión prudente, esté decidiendo temerariamente, simplemente por el pálpito. No todo Claro, pálpito ahí me va está. a llevar a algo, digamos, que me va a hacer bien. ¿Está A bien? una kamikazada, una Claro. kamikaza. Tal Exacto, cual. exactamente. Pero fíjate, mira lo más interesante, ¿eh? Porque claro, acabo de hacer clic con algo. Son simultáneas, Son se simultáneas. complementan, pero Sí, fíjate que históricamente se han presentado como dos cuestiones antagónicas. Es como que exactamente. si eliges esto, lo otro no puede ser. Y es como que Mm, si eliges la intuición, no, está totalmente en disonancia con lo racional. sí, sí. ¿Ha sido así o no? Siempre y sobre todo Exactamente. Sí, en las áreas en las que hemos decidido vocacionalmente avanzar, esto es muy así, hay una línea como tajante exacto. hay, E y incluso hay hay una línea partidarios. de género que se ha hecho en No, Occidente. El análisis racional es para los hombres, la intuición es para las mujeres. ¿Por tal qué? cual, Si los dos tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. La intuición tiene claro, que ver más con el derecho, con lo simbólico, incluso con las proyecciones más somáticas del derecho. Y el análisis racional también está presente en las mujeres. No es que las mujeres no pueden usar el claro, hemisferio izquierdo. porque la energía está en todos los seres ambas, claro, Exacto, por eso el tema de la integración del self, ¿no? Integrar los opuestos, decía Jung, en ese círculo. Lo femenino con lo masculino, él usaba esos términos, pero ahora lo podremos decir como intuición y razón, o intuición y análisis racional, integrarlo, porque ahí claro, está claro. realmente lo valioso. El análisis racional a veces nos deja en gris, porque ¿qué pasa cuando la balanza está más o menos equilibrada? ¿Cómo hago para tomar una decisión? Si más o menos lo que gano y lo que pierdo se equilibran, ¿cómo hago para decidirme? Ahí es cuando tiene peso la sensación. ¿Qué siento en relación a esta Ujú, carrera? ujú, ¿Qué siento en relación a esta pareja, a este trabajo, a esta inversión? ¿Qué siente mi cuerpo en relación a esto? claro, Entonces, también es importante, ¿no? claro, totalmente, Pero sí, sí, estamos sí. desconectados del cuerpo, creo que viene por ahí. El también, ¿por qué la intuición se manifiesta como algo peligroso, algo desconocido? Porque simplemente no estamos culturalmente entrenados a atender al cuerpo, a atender a las sensaciones corporales. Y Ujú. mucho menos a hacer dialogar la sensación corporal con una emoción, con un pensamiento, o sea, a integrar. No estamos acostumbrados a integrar. Totalmente, totalmente. Y qué rica la información que ustedes también, todas las terapias holísticas que tienen que ver con esto de la lectura de la energía en el cuerpo, esto de los chakras, por ejemplo, Ujú, toda la ujú. memoria ancestral que hay desde que estamos en las cuevas y que la cargamos Exacto, encima. exacto. Cuánto valor, cuánta información valiosísima hay ahí. Hace unos minutos le decía a una persona que acompaña que está sufriendo un problema renal importante, decía, fíjate en dónde te estás sintiendo amenazada territorialmente, ¿no? Claro, Porque claro. toda esta memoria celular está en nosotros y cuánto la hemos desperdiciado por el racionalismo crudo, Mm, pero también claro, es importante la razón, así que se puede integrar. sí. Eh, acaba de caerse un punto de culpa más, porque mira, a mí me pasaba lo siguiente, acompañando a las personas. Yo he ido como en un proceso. Ahora no Sí. tanto, pero sin embargo algo me traiciona hasta hoy, hasta este momento, porque habiéndolo entendido ahora más contigo, pues mucho menos. Siempre me traicionaba algo por allá cuando yo le hablaba de la intuición y al mismo tiempo le hablaba del proceso racional mental, porque yo me sentía como, estoy diciendo dos cosas contrarias. Mm. Claro, ahora lo entiendo cada vez mejor, Por ahí porque más que son contrarias, podrías ahora pensarlo como complementarias, ¿no? complementarias, claro, claro, por eso, ahora ya es contigo.
voy encontrando voces que obviamente esto es complementario. Bueno, ahí estamos. Había un par más, pero ya no me entiendo la letra. Lo escribí tan rápido. Lo Bueno, importante eso es que es. te sirva como disparador para poder continuar en tu reflexión, en tu profundización. Seguramente vas a poder ir sacando más provecho también de este tema, ¿no? Porque creo que el tema de la integración, intuición, análisis racional es realmente muy rico. En Occidente la ciencia se beneficiaría mucho si volviese a incorporar la intuición, porque hasta ahora la intuición está como mal vista, está vista como un sesgo en el análisis, está visto como una fuente de información espúrea, pero bueno, creo que se trata de integrar, ¿no? Estamos en el siglo XXI, es un siglo que está tendiendo más, si bien hay una gran Actual. tendencia ecléctica, también hay una tendencia a la integración, ¿no? Es mucho más difícil, por supuesto, integrar que ser ecléctico, pero creo que vale la pena, ¿sí? Sí, porque ese es otro riesgo en el que se puede caer tal cual también. Claro. Sí, La son diferencia cosas diferentes. sería que cuando yo tomo sin integrar cosas diferentes, entro en una especie de Frankenstein mental porque, bueno, no le hallo las conexiones que hay entre. Pero cuando empiezo a conectar, empiezo a integrar. Eh, Cuando empiezo a integrar puede haber una circulación de la energía que sea mucho más fructífera, ¿no? Entre Más, diferentes aspectos, más más orgánico. orgánica. Exacto, Tal cual. exacto, tal cual, Sí. tal cual. Muchas gracias, Gracias a maestro. vos por acompañarme, porque si no hubiera estado solo hoy. Un No, placer no, haberte tenido. un desperdicio hubiese dicho toda esta sabiduría, aparte de todo este trabajo. No, permíteme expresártelo, yo te admiro mucho, te Muchas agradezco un gracias. montón por tu generosidad, por tu tiempo en esto al servicio de esta forma. Así que inspirador aparte. Así que bueno. Bueno, Eh, muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo, si podés. no, Y si ay, no, sí, ya se va a acabar. Ya se va a claro, vamos a acabar. acabar, pero vamos a iniciar otro ciclo seguramente, en el año que viene. ¿Eh? Te mando un Bueno, abrazo grande. igualmente, igualmente, Marcelo, gracias. Chao, chao.